Misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Muy buenas noches, estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Le voy a recordar a nuestros oyentes nuestros teléfonos para que se comuniquen y nos dejen sus inquietudes. El de línea es 4371-4740. Después tenemos un WhatsApp que es 11 22 62 77 28. Y también se pueden comunicar vía Facebook a sonicaradio.com. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a hablar con el licenciado Carlos Pipo Pistelli, que es el periodo o el gobierno de Raúl Alfonsín. Le damos la bienvenida también al doctor Javier Garim. Bueno, buenas noches. Uno se da cuenta que está medio jovato cuando hechos de su juventud ya se han convertido en materia de estudio histórico. Así que justamente me tocó ser joven en la época del retorno democrático y el primer gobierno de Alfonsín. Y vamos a hablar con un amigo habitual del programa, que es Carlos Pipo Pistelli, historiador y hombre también de Leandro Alem. Así que estamos esperando poder comunicarnos con él. Ya estamos, Ya estamos en contacto con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, la verdad que es un honor tenerte siempre en el programa. Un día tenés que venir de cuerpo presente. Sí, vamos a estar presente una vez. Sí, porque la verdad que haces unos aportes muy, muy interesantes. Y en el día de hoy que vamos a tocar un tema sumamente interesante que no lo hemos tratado en todo el ciclo de Luces y Sombras de nuestra historia, que es el periodo alfonsinista, ¿no? Claro. El retorno de la democracia. Retorno de la democracia y bueno, el primer gobierno democrático después del desastre de la dictadura militar. Sí. ¿Qué nos podés decir de eso? A ver. Y en primer lugar, lo que hablabas vos es el recuerdo de uno, porque es la primera vez que uno habla de un problema histórico que donde uno por lo menos lo ha vivido, porque es distinto hablar de la Revolución de Mayo, de otros momentos de la historia, donde uno más que nada investiga, y entonces las vivencias e inclusive el hecho de que mi familia fueran todos alfonsinistas hace que el recuerdo de Alfonsín esté mucho más vivo desde lo afectivo, desde el cariño, desde el recuerdo de la niñez de uno también. Entonces cuando uno recuerda los días felices de jugar a la pelota, del Mundial 86, todo lo que tiene que vivir con uno mismo, se proyecta en el Alfonsín histórico, el personaje público, y se hace muy difícil hacer un análisis histórico-político de él debido al cariño que uno le tiene, ¿no? Fundamentalmente lo que pasa en el caso... Que le tenés vos y muchos radicales o argentinos, digamos, pero después hay otros que le tienen mucha bronca. Claro, pero igualmente, sacando eso, digamos, Alfonsín se proyecta en cada persona
debido a que es un hombre contemporáneo, porque nos recuerda la época también. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Dónde trabajábamos? ¿Qué vivíamos? Entonces a veces eso que decís vos, de la bronca y el afecto, hace las dificultades de analizarlo al hombre. Claro, por supuesto. Aparte porque, Carlos, yo creo que fue el último gobierno, digamos, con características nacionalistas, en el buen sentido, ¿no? Donde Alfonsín, digamos, primeramente intenta recuperar todo lo que se había perdido en los años de la dictadura, ¿verdad? La industria nacional, en una primera etapa tiene una política económica nacionalista que, bueno, después no da los frutos que él esperaba, ¿no? Claro, sí, Alfonsín es, lamentablemente, a pesar del cariño que le tengo, es la esperanza trunca de la época, ¿no? No por nada el candidato y sucesor pegó de lleno con su famosa frase: síganme que no los voy a defraudar, porque indudablemente Alfonsín defraudó a muchas personas. Eso no quita que la herencia que recibe Alfonsín en cuanto a la dictadura más feroz, y un tema que Alfonsín no justamente era algo que a él se encargó de reivindicar, como fue la derrota en la Guerra de Malvinas, que pegó hondo en el alma argentino. Todas esas cuestiones de la sociedad llevaron y arrastraron el gobierno de Alfonsín, que pasó desde de posiciones antiimperialistas, como llevarlo a Bernardo Grinspoon, claro, el ministro de Economía, que se peleaba con los enviados del Fondo Monetario Internacional en peleas antológicas y anecdóticas, a un hombre que desciende del gobierno casi derrotado, ¿no? Pero como que se le hicieron pagar a ese tipo de momentos políticos. Sí, Bernardo Grinspoon fue el primer ministro de Economía de Alfonsín. Que alienta con el señor Alejandro Olmos el tema del estudio de la deuda externa, de la ilegitimidad de la deuda externa contraída en la dictadura. Obviamente la finalidad, creo yo, nunca fue declarar la ilegitimidad, pero sí ponerla, digamos, utilizarlo para renegociar esa deuda, que ya era bastante crecida, ¿no? Alfonsín arrancó de ese lugar hasta finalmente ceder en prácticamente todo. Pero eso también tiene que ver con lo que Alfonsín sentía en su intimidad política, que él después lo explicó miles de veces, del hecho de que él quería entregarle el gobierno a otro civil. Sí, entonces él entendía que había momentos históricos, como donde él inclusive tiene el proyecto más ambicioso de Alfonsín, que es el del trasladar la capital a Viedma para reestructurar, digamos, la república y los males del centralismo histórico del país, a un hombre que concilia posiciones con casi todos los sectores, y casi siempre cuando uno concilia posiciones cede las legítimas aspiraciones populares para entregarle el gobierno a otro civil. Entonces el hombre gobernó bajo cintureando, digamos, esas dos cuestiones. Es muy cierto. Aparte le venían a él históricamente, él era un hombre conciliador. Él siempre cuenta, recordemos a modo de anécdota, que él es de Chascomús, ¿no? Nació el 12 de marzo de 1926, y él cuenta que Chascomús, por el lugar histórico del levantamiento de los libres del sur contra Rosas, él vivió desde muy chico pelearse con amigos por el tema de Rosas y antirrosas, y que luego, por la familia, que eran republicanos, y el tema del antifranquismo, y luego, bueno, de la grieta de peronistas y gorilas, él siempre creyó que ese tipo de posiciones irreductibles, intolerantes, hacían que él no le gustara esa situación, porque él entendía que la política era conciliación. Lo que pasa es que la política de conciliación, en los momentos que vivió Alfonsín, a veces se veían como declinaciones políticas, como la famosa frase: la casa está en orden, después del primer levantamiento cara pintada. Lo que pasa, yo ahí no voy a coincidir tanto con vos, Pipo. No creo que hubiera sido un hombre tan de conciliación. Sí lo era como hombre democrático. Claro, era un hombre de consenso, digamos, de buscar el consenso y no la imposición. Sí, es cierto. Eso estamos de acuerdo. Pero tenía sus posiciones confrontativas y las manejaba bastante bien. Lo que sucede es que
creo que en ese momento muchos no nos dimos cuenta, ¿no? Y quizás por ahí está en la responsabilidad del estadista medir ciertas cosas, porque realmente nos dio mucha bronca algunas de esas defecciones que se vivieron, como la de Semana Santa, pero pasando los años uno empieza a analizar que quizás lo que consideraba el principal desafío Alfonsín era tratar de resguardar la continuidad democrática en un país que, no nos olvidemos, ahora hace ya unos cuantos años que estamos viviendo en democracia, pero desde 1930 había vivido bajo constantes golpes de Estado, sucesiones de golpes de Estado, gobiernos que no se terminaban, y bueno, que había hecho eclosión todo eso en la dictadura militar. Claro, por eso yo te decía que ese tipo de... Porque él llevaba muy adentro que Perón no haya terminado su mandato, que Frondizi no haya terminado su mandato, que Ilia no haya terminado su mandato, que Isabel tampoco lo haya terminado, tampoco. Entonces es posible que muchas de las decisiones... que Irigoyen no lo hubiera terminado, ¿no? Claro, es posible que él lleva arrastrada eso, pero igualmente hay unas cuestiones que merecen ser rescatadas, seguramente el juicio de la Junta, que es algo histórico para el pueblo argentino, donde Alfonsín le tocó ser el presidente de la República, pero no es... Más allá de todo el valor agregado que Alfonsín le dio a la época y al juicio en sí, realmente es el pueblo argentino en su conjunto el que logró llevar a los jerarcas del proceso al juicio, y más tomando en cuenta lo que casi te diría que ningún país del mundo hizo algo. Es verdad, ni Nuremberg, es verdad. Porque Nuremberg es la imposición de los triunfadores. Sí, claro. Lo mismo pasó en la ex Yugoslavia, yo lo he dicho muchas veces en artículos sobre derechos humanos, ¿no? Argentina es el único país en que se ha dado un proceso en el cual se juzgó a los responsables en dos etapas, ¿no? Una en la etapa alfonsinista y otra en la etapa kirchnerista, ¿no? Claro, que es la que cierra. Claro, que cierra, pero comenzó con Alfonsín, y la verdad es que fue muy vapuleado por ciertos sectores, menospreciado lo que hizo Alfonsín en ese momento, ¿no? Sectores necios o sectarios que creen que la historia empezó con ellos, ¿no? Sí. Pero en mi manual de derechos humanos recojo este tema, la importancia que tuvo el juicio de la Junta, porque en ese momento era impensable someter a juicio a los dictadores, que habían tenido un poder tan grande sobre la vida, la fortuna y los destinos de los argentinos, y que nunca se había hecho en ningún país de Latinoamérica. Y bueno, el caso de Nuremberg lo acabamos de comentar, había sido un juicio impuesto por los triunfadores de una guerra, no un juzgamiento emprendido por las autoridades naturales o normales de un país. Y esto se llevó adelante, y si bien es cierto que fue el producto de la lucha del pueblo argentino y sobre todo de los organismos de derechos humanos y de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, sin lo cual nunca hubiera ocurrido, lo cierto es que hubo una decisión política de Alfonsín de instalar este tema, porque yo recuerdo muy bien la campaña electoral, y en la campaña electoral el peronismo nunca fue claro, porque había una idea, y lo he hablado con muchos compañeros peronistas que vivieron aquellos días, que creían que que no era posible y que no era conveniente juzgar a los militares. Y Alfonsín muy claramente lo planteó en toda su campaña electoral y lo llevó adelante. Y creo que además esa postura fue parte de su triunfo electoral, ¿no? Porque la gente, yo lo recuerdo, digamos, mucha gente y muchos peronistas también lo terminaron votando porque veían que era quien mejor aseguraba la ruptura con el continuismo de la dictadura. No así el caso de su rival en las elecciones, que había sido Luder, ¿no? Luder, sí. Entonces, más allá de que la gente también estaba cansada de
de la violencia, la quema del cajón, que se habla de Herminio, y todos le echan, porque vos viste que cuando hay una derrota siempre se busca algún chivo expiatorio. Sí. Entonces los peronistas de aquella época decían, no, la culpa es de Herminio, él es un necio, que esto, que el otro, pero también tenían que hacerse cargo, debieron hacerse cargo de que el peronismo llegaba prácticamente sin ningún tipo de renovación y con muchos compromisos de no llevar adelante, por ejemplo, este proceso de juzgamiento a los militares, que sí, Alfonsín lo había tomado como bandera, ¿no? Lo había tomado como bandera, y es seguramente uno de los recuerdos más lindos de la época. Sí. Pues solo esos dos primeros, porque además, esto me cuentan muchos militantes, seguramente vos lo habrás vivido, ellos, que más allá del hecho de que Alfonsín haya ganado, que significaba todo algo emocional, a partir del 83 se abre un proceso de liberación muy grande, después de casi 8 años de represión interna y social muy grande, y siempre me cuentan que las fiestas y peñas que se hacían a los albores de la democracia con la ciudad de Alfonsín y los primeros meses, que se vivió como una fiesta popular. Sí. Yo recuerdo haber ido a Caminito en La Boca, al carnaval que estaba prohibido, Pipo, estaba prohibido los carnavales en Argentina, como estaba prohibida la música folclórica, estaba prohibido todo, o sea, hoy los jóvenes no pueden entenderlo, no pueden entender lo que es el pasar, por eso los que hemos vivido todos aquellos tiempos de profundas prohibiciones, represión, censura para todo, ¿no? Todo estaba censurado. No pueden entender lo que es volver a recuperar la libertad, y porque viven en libertad, ¿no? Con todos los defectos que tiene nuestro sistema político, haber pasado de que los carnavales estuvieran prohibidos a ir a festejar el carnaval en La Boca, como recuerdo ese verano de 1984, y fue maravilloso, ya ese solo hecho era maravilloso, volver a escuchar a Mercedes Sosa, Horacio Guaraní. Vos podés decir, bueno, me gusta, no me gusta, pero no lo podías escuchar, estaban prohibidos. Después vos decidís si te gusta o no. Poder ver La Naranja Mecánica, que la habían dado en todo el mundo, menos en Argentina fue prohibida. O, no sé, tantas películas, ¿no? Fue extraordinario ese proceso. Un proceso similar ocurrió en España cuando, con el famoso destape, cuando se muere Franco, ¿no? Que hay toda una convulsión cultural, toda una movilización cultural muy importante. Yo lo que te quería preguntar, Carlos, es ¿cómo llega Alfonsín a ser candidato? ¿Hubo internas dentro del radicalismo, digo? Alfonsín se va convirtiendo en un dirigente político en un primer momento, desde su juventud, muy al lado de Ricardo Balbín, el histórico. Pero después representaba una línea interna distinta, pero era la contra de Balbín. En su juventud se inicia al lado de Balbín. Lo que pasa es que a partir del paso de los años, Alfonsín se siente más identificado con el viejo Ilia, con la presidencia de Ilia, y además que Alfonsín, como buen político radical, con esa cintura que tenía, a veces hasta hacía el papel de gorila cuando Balbín hace el famoso acuerdo, el reentendimiento de la sociedad argentina con Perón. Alfonsín parecía más gorila que Balbín, cuando me parece que fue una posición más táctica que otra cosa para sostenerse. Sí. Luego, claro, lo criticaba Balbín, que era la conducción del radicalismo, por acercarse a Perón. Claro, pero esa era la posición de Alfonsín en los años 70. Claro, porque después Alfonsín inclusive va a ser un abogado de derechos humanos, va a estar en la APDH, fue uno de los hombres fundadores de la APDH, cosa que tampoco se recuerda, ¿no? Se recuerda muy poco. Fue un hombre muy comprometido con la lucha. Algunos dicen, no, pero era amigo de Arguindegui, qué sé yo, todas pavadas, porque realmente Alfonsín sí fue un hombre comprometido con los derechos humanos, a diferencia de Zaffaroni, por ejemplo, que fue ahora lo presentan como un campeón de los derechos humanos, y fue juez de 2 dictaduras, fue juez puesto por Onganía como juez federal en San Luis,
y fue puesto por Videla y se cansó de rechazar habeas corpus, Sí, mientras que Alfonsín los presentaba, digamos. Entonces, bueno, a veces nos venden las historias cambiadas, ¿no? Tergiversadas. Sí, sí, a veces esas intolerancias políticas sectarias. Intolerancia y mentira, porque nadie puede a mí venir a venderme a Zaffaroni como un campeón de los derechos humanos cuando el tipo fue juez puesto por Videla. ¿Me explico? Eso no se puede concebir. Ese es un tipo que fue parte de la dictadura. Entonces, en el caso de Alfonsín, podemos criticarle muchas cosas, pero no podemos decir que algo no hizo por los derechos humanos desde la APDH y después cuando llegó a la presidencia, ¿no? Entonces ese perfil, contestando a Marilina, se iba dando, porque Alfonsín además, sí. Bueno, el fallecimiento de Balbini e Ilia lo convierte en el sucedor, en el hombre de la Unión Cívica Radical, y tuvo la capacidad de darse cuenta de lo que necesitaba la sociedad en ese momento. Seguramente porque cuando se produce la guerra de Malvinas, que es un punto de inflexión muy importante en la dictadura, Alfonsín en un principio no apoya la decisión, inclusive es muy crítico, es uno de los pocos dirigentes muy críticos. Es muy cierto eso, sí. Lo que pasa es que hoy en día, cuando se habla de que Alfonsín fue muy crítico de la guerra, se lo intenta acusar de, ahí está el tipo que no reivindica las Malvinas. No, estuvo en contra de un desastre que fue la guerra de Malvinas. Exacto, ¿no? Y bueno, entonces eso ya le fue dando un perfil al hombre. Él en el año 82 realiza el primer acto político, al mismo tiempo que venía de la mano de un dirigente gremial que le iba a provocar miles de dolores de cabeza, que era Saúl Ubaldini, ¿no? Que venía a la lucha por su lado. Sí, claro. Y después los líos que hubo entre los dos en esos 6 años de presidencia de Alfonsín, pero que fueron los dirigentes que fueron tomando esos reclamos populares de la lucha contra la dictadura en los años finales. Claro. Ahí es cuando Alfonsín se convierte en un dirigente con capacidad de poder ser presidente, aun cuando los más fieles decían es imposible ganarle al peronismo en elecciones. Muy pocos creían que Alfonsín le podía ganar al peronismo, que tenía el mito de la invencibilidad electoral, vamos a ser sinceros. Eso también es un hecho histórico. La otra vez hablábamos de estos temas con el Pato Galmarini y me decía que él estaba obviamente en el comité de campaña, trabajando para Luder presidente, y un día se les aparece Jorge Aurelio, Julio Aurelio, creo que era él, y le dice, va a ganar Alfonsín, y se rieron todos, le dijeron, tomá, llevate esta estupidez. Y al final y era un hombre que asesoraba con las encuestas al peronismo, no era un encuestador radical. No, nadie se lo esperaba. Carlos, yo te quería preguntar, si vos tuvieras que mencionar 3 características así fundamentales de la economía, de la política económica durante el alfonsinismo, ¿cuáles serían? Porque yo era muy chica, pero yo recuerdo que el Plan Austral dio cierta estabilidad por algunos años. No sé si es cierto esto, pero yo me acuerdo que fue, digamos, un peso bastante fuerte en su momento. Sí. O sea, Alfonsín arranca con Bernardo Grinsburg, que lo hablábamos recién, que era un tipo que hasta se peleaba literalmente con los enviados del Fondo Monetario Internacional. Con los empresarios, con varios garcas se peleaba, sí. Era un hombre que venía de un grupo político muy interesante, de un grupo intelectual muy interesante, entre los que se encontraba un gobernador olvidado, que es Osvaldo Álvarez Guerrero, gobernador de Río Negro. Era un hombre que lo corría por izquierda Alfonsín con el tema de la energía, y el tema también de todo lo que tiene que ver con la política atómica, porque hoy Argentina no tiene política atómica, pero en aquellos años de Alfonsín todavía se discutía eso, Atucha. Totalmente. Y eso es algo que hoy se ha perdido. El padre de Storani solía hablar de temas de política energética, si mal no recuerdo. Más allá de que fuera un gorila notable, pero digamos, había ciertas cosas que el radicalismo en aquellas épocas defendía y hoy parece que las ha olvidado, no sé. No, el radicalismo ya.
Desapareció, sí. Prácticamente, o sea, ¿para qué vamos a hablar? No me hablé, es como hablar de una novia que se fue con otro. Hablemos de algo más, aunque tenga ese sinsabor. Yo te digo, yo recuerdo esa etapa con mucha alegría. Sí. De esos sí. primeros años de Alfonsín. Lo que pasa es que en muchas presiones, no nos olvidemos que el de Alfonsín presidente era el primer presidente de la recuperación democrática de toda América y estaba rodeado de dictaduras, porque cuando él intenta solucionar el problema del Bigley, que tiene que negociar con Pinochet. Nada más y nada menos, ¿no? O sea, Javier, eso Y fue un diferente, ahí se dio una interesante experiencia que fue la primera consulta popular, que se hace después del primer debate entre Caputo y Sadi. y Ramón Sadi, sí, en donde quedó muy mal parado Sadi. Sí. Caputo pudo explicar muy bien cuál era la conveniencia de aceptar el laudo del Papa, ¿no? Si mal no recuerdo. Y la verdad que ahí una vez más el peronismo se volvió a equivocar, ¿no? Porque apostó a posiciones nacionalistas que eran un poco ridículas. Sí, en ese momento y finalmente terminó la consulta popular ampliamente aprobada por el pueblo argentino y zanjado un conflicto muy feo. La verdad que sí, además que con todo lo que veníamos a arrastrar, porque era un conflicto histórico, ¿no? Que después continuó, porque después lo tuvo que resolver el presidente que sucedió a Menem con el tema de los hielos continentales. Sí. La verdad que a veces uno ve esas cosas que pasaban anteayer y uno dice, mirá las cosas que pasaron hasta hace muy poco, ¿no? Y lo que nos cuesta a los argentinos darnos cuenta de lo que hemos... a dónde estamos después de todo lo que hemos pasado, ¿no? A veces te da cierta tristeza el presente desde ese lugar. Todo lo que hicieron tantos hombres y mujeres era un momento de mucha democracia. Un momento de mucha esperanza y por eso también fue después la desilusión, ¿no? Hay antes, para no perder, ¿no? Sí. Alfonsín, digamos, el resumen del gobierno de Alfonsín está dado en dos actos en Parque Norte. Uno que él hace al final del mandato, en diciembre del 89, donde él resume su experiencia después de hablar de muchos de sus logros y de muchas de las cosas que no hizo, diciendo, es posible que yo no supe, no quise o no haya sabido hacer cosas. Que engancha porque en el año 84, cuando Alfonsín estaba en el momento más alto de su prestigio popular, hay un documento que es un famoso acto también en Parque Norte, donde el radicalismo hace también un giro histórico, ubicándose en la socialdemocracia europea, porque Alfonsín se lleva muy bien con Felipe González. Éramos todos socialdemócratas, porque el peronismo también con Cafiero. Claro, se ve que la onda. Y Alfonsín establece en ese documento la ética de la solidaridad. Sí. Porque él dice que no se puede concebir la necesaria libertad y la necesaria justicia social en un pueblo sin la ética de la solidaridad, y que fue muy debatido y también fue un dato interesante que aportó Alfonsín a su concepción de la política y de la vida, la ética de la solidaridad. Sí, en sus discursos de campaña él hacía una constante, digamos, llamamiento a la unidad. De hecho, recitaba el preámbulo de la Constitución y hacía toda una figura retórica diciendo que él quería que vinieran las columnas de todos los argentinos juntos, los peronistas con Perón y Evita, los socialistas con Alfredo Palacios y Juan B. Justo, y así seguía invocando las distintas representaciones partidarias, ¿no? Sí. Inclusive él a Luder le ofrece, creo que, ser presidente de la Corte Suprema. Sí, es cierto. Le ofrece, es cierto, intentó hacer un gobierno un intento de unión nacional, ¿no es cierto? Porque él sabía lo que se estaba jugando. De hecho, en ese primer gabinete estuvo Robledo, si mal no recuerdo, que era un dirigente histórico del peronismo, ocupando no recuerdo si era un ministerio, una secretaría, no recuerdo bien, el cargo que ocupaba Ángel Robledo. En el gobierno de Alfonsín. Y algunos jóvenes que hoy ya son grandes dirigentes del peronismo, como Labaña y el que fue ministro de Trabajo de Néstor. Carlos Tomada. Tomada sí. fue viceministro de Casella, me parece también. Puede ser. Muchos tipos que
que recuerdan con cariño esa etapa a pesar de esta siempre constante decir qué pena que haya terminado como terminó. Sí, sí. Después, digamos, los conflictos que tuvo con... parecen, perdón Javier, Sí. algunas cosas que parecen, no sé, de otro siglo, cuando Alfonsín plantea la ley del divorcio. Ah, la que se armó. Fue un bolonqui terrible. Eso te iba a comentar. Eso te iba a comentar. Yo tuve a varios asesores y a colaboradores de Alfonsín como profesores en la Facultad de Derecho. Yo estudié en la UBA. La Facultad de Derecho de la UBA era un antro de la peor oligarquía, de las posiciones más reaccionarias. Y había unos pocos profesores que eran como una especie de aire fresco. Entre ellos recuerdo uno que era Augusto César Belucio, que después fue ministro de la Corte, Claro. y que lo puso Alfonsín, y que era el divorcista, el único que planteaba el divorcio en la Facultad de Derecho, y por eso era todo un ambiente de una animosidad hacia el tipo, ¿no? Lo mismo lo tuve como profesor a Carlos Santiago Nino, que fue uno de los asesores presidenciales directos de Alfonsín, y que lo veían como una especie de marxista y no era más que un socialdemócrata, pero dentro del ambiente tan reaccionario de la Facultad de Derecho parecía no sé, una cosa maravillosa escuchar a un tipo que no decía que no sé, en el caso de Belucio rechazaba la doctrina de que el matrimonio es una institución de derecho divino, ¿no? Entonces ya con eso solo era un subversivo dentro de la facultad. Pero qué tiempos se vivieron, qué tiempos lindos para vivir. Y sí, cuántas cosas importantes como por ejemplo la política social, el desarrollo social con el Plan Alimentario Nacional, las cajas PAN. Sí. Que fue uno de los planes más interesantes. Fue interesante, pero fue muy criticado también, ¿no? Porque se lo asoció con un clientelismo, ¿no? Con un asistencialismo. Sí, Sí, fue criticado en ese sentido que dice Javier. El otro día lo escuchaba al Chanqui Cáceres, de todos los dirigentes de la coordinadora es el único que todos me hablan bien, o sea que es meritorio, se ve. Bueno, porque también... me hablan mal de todos menos del Chanqui, no, bueno, el Chanqui había el Chanqui tenía sus cosas, pero bueno. Es que había cada uno en esa coordinadora, Dios mío. Todavía hay alguno que se ha reciclado cerca de Cristina, ¿no? De los que estaban ahí en eso. No me mencioné a esa familia, no me la mencioné. A ese particular. Pero bueno, el Chanqui cuenta, que dice, lo criticaron a Alfonsín por sus 700.000 planes de la caja PAN. Sí. Y hoy Argentina tiene 7 millones de planes. Ahí está. Y bueno, sí. Ahí está. O sea, ¿qué pasó en el país? El retroceso social ha sido terrible. ¿Qué pasó en el país? Y eso que es criticable, lo del más allá de la concepción, era criticable la ejecutación. Sí, hubo mucho... 700.000 planes a... muchas dificultades que por ahí habrán sido magnificadas, no sé. También, como pero por ejemplo el caso de los pollos de Mazorín. Claro, eso fue una ridiculez, lo de los pollos, lo convirtieron en... Haddad, ¿no? Ay, sí. Este hombre ahora de los multimedios, pero Daniel Haddad armó una opereta más allá de... Ineusta. De una cosa rara de ahí de los pollos de Mazorín, fue una opereta armada por ese señor. Hay una cosa que debe ser destacada de algunas pequeños logros que en materia, por ejemplo, de política internacional, que fue el avance en materia de Mercosur. También. Porque digamos, hoy es algo normal el Mercosur, pero no siempre existió y sus primeros pasos se dieron en aquella época entre Alfonsín, Tancredo Neves, que fue un hombre que tuvo una presidencia muy corta porque murió en el Brasil, que fue sucedido, si mal no recuerdo, por Sarney, y se fue tejiendo ahí, y con Uruguay y Paraguay, las bases del Mercosur, que después hay que reconocerle también a Menem como una política coherente que esto lo continuó, digamos. Y fue una de las pocas políticas de Estado que han durado hasta hoy el defender el Mercosur, ¿no? Es cierto. Y además que algunas cosas que por ahí recordamos los más alfonsinistas, el famoso discurso
en los jardines de la Casa Blanca en la cara de Reagan, ¿no? Donde le dicen la cara Eso al presidente. Hay cosas que son para la girada, Pipo. Pero bueno, eso para nosotros hay cosas que alguno se planta y le dice al presidente de Estados Unidos, se lo dijo Alfonsín a Reagan, se lo dijo Kirchner a Bush, todas son cosas muy lindas para la tribuna. Pero después que... en las políticas concretas ninguno se pelea de verdad con Estados Unidos, vamos a ser sinceros. Sí, pero Alfonsín tuvo problemas con esas cuestiones porque porque otra cosa que hoy tampoco se habla, Javier. Argentina era un país que vendía armas. Y en los primeros años de Alfonsín le seguía vendiendo armas, por ejemplo, al Irán de los ayatolás, contra la opinión de los Estados Unidos. Por ahí yo quería llegar. Sí. Es decir, que Argentina hoy... sí, me hace acordar a la mítica frase de Perón. Fabricaba misiles. Claro. Todo el programa misilístico fue desarticulado. Y vos tal vez sepas, seguramente lo sabés, que una de las teorías que se argumentan en torno a la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA tiene que ver con el incumplimiento de Argentina de compromisos con Irán. Exacto. Sí. Es una de las... compromisos que tenían que ver con la provisión de tecnología y de armamentismo, de armas también, ¿no? Sí, entonces es una de las teorías. Es una de las teorías y creo que tal vez sea la más plausible. Es posible. Pero vos fijate que éramos un país hasta que producía eso. A mí me hace acordar la vieja frase de Perón que dice, hasta importábamos clavos cuando llegué a la presidencia. Porque hoy parece, parece que volvimos a antes del 45. Sí, claramente. Parece eso, ¿no? Me hace acordar la frase de Perón. Es verdad. Y a pesar de todas esas cosas positivas, también hay que decir que, bueno, dejó ese gusto amargo o de frustración, ese momento de la hiperinflación que en agosto de 1989 llegó a haber 189% de inflación en un solo mes. Sí, que cambiaban los ministros de Economía cada 2 días. Sí. O sea, ese fue el final, digamos, ya era el final. El final que fue muy lamentable, ¿no? Porque llegó él a entregar el gobierno a Menem, pero lo entregó anticipadamente y en un cuadro de crisis social muy terrible, ¿no? Muy terrible, muy terrible. Bueno, Carlos. Que no hemos tocado, que seguramente eso por ahí para hablarlo más a fondo, los distintos levantamientos cara pintada También. Y la locura de enero del 89 en la tablada. En la tablada, ¿no? En donde hubo una responsabilidad de la inteligencia de Cotino Siglia y compañía, ¿no? En eso. Allá el monje negro anda... Sí. Bueno, algún día lo podemos hablar de ese. Ese es otro tema interesante. Yo he tenido clientes y amigos que han tenido familiares muertos en la tablada y que fueron arrastrados ahí por toda una trampa armada por la CIDE en ese momento, ¿no? Una trampa armada por la CIDE y en donde gente de mi barrio fue llevada a la muerte por estos, no sé cómo califican, no quiero dejarme llevar por la pasión, Pipo, pero bueno, fue una vergüenza, una vergüenza. Aceleró el proceso de descomposición que ya venía arrastrando Alfonsín. Bueno, es porque, como siempre, por ahí la persona de él era una cosa y alguna gente que lo rodeaba era otra, sí. Eran, digamos, algunos hablan de la honestidad de Alfonsín, que no me cabe duda que era una persona honesta, pero alrededor tenía un par de ladrones que eran bastante formidables, ¿no? Sí, que tuvieron suerte de que no se los considere ladrones por todo lo que vino después. Claro. Lo salvó la historia. Porque claro. Bueno, Carlos, un gustazo haberte tenido, la verdad. Un diálogo de recuerdo de un hombre que yo quiero mucho, entonces... me resulta muy difícil analizarlo como un historiador. No, y hay que analizar, hay que hacerle un reconocimiento a Alfonsín, porque si no vivimos siempre atacando, como si todo lo que hubiéramos pasado hubiera sido todo deplorable, y no es así, no es así. Entonces, más allá de las diferencias que ostensiblemente tenemos con Alfonsín, algunas cosas buenas hay que reconocerle, y creo que la historia se lo va a reconocer más todavía con el paso del tiempo, ¿no? Seguramente. Bueno, Carlos, ha sido un gusto tenerte y bueno, seguramente
te vamos a volver a llamar para otros temas. Y prometo ir al programa. Sí, porque ya no podemos llamarte más por teléfono. Tenés que estar acá, porque te hemos llamado tantas veces que la verdad tenemos ganas de que participes. Bueno, así que muchas gracias por llevarme y muchas gracias también por este recuerdo, porque recordarlo a Alfonsín es también recordar mi infancia, a mi papá. Claro. Es muy difícil hablar de Alfonsín, yo por eso pierdo la honestidad intelectual y le termino pegando de más. Claro, lo que pasa que y después todo eso se confunde con Rosario Central, con Newell's, con todas esas cosas que tienen los rosarinos, viste, que es, no sé, una especie de enfermedad mental. Pero bueno. De Alfonsín en Rosario fue extraordinario. No sé, no. 600.000 personas metió. Fue el acto público más extraordinario de la historia de la ciudad. Terminemos con ese localismo. Pero mencionaste un proyecto que quedó trunco de Alfonsín y que también merece ser levantado. Algún día esperemos que alguien lo levante alguna vez, algún gobernante, que es el traslado de la capital, ¿no? Porque vivimos hablando de que no somos un país federal, de los problemas del centralismo, y resulta que el 40% de la población vive acá, en Buenos Aires y alrededores, y cuando hubo un hombre que lo quiso llevar a otro lado, como fue el proyecto de Alfonsín de Viedma a Carmen de Patagones, fue prácticamente imposible, se le hizo una guerra sin cuartel para no trasladar la capital, ¿no? Es cierto. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu participación y te esperamos pronto. Un abrazo grande y un beso grande, María. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a escuchar un tema musical así nos entretenemos un poco y entretenemos también al público porque hemos hablado un montonazo. Es un tema muy lindo de Mercedes Sosa con Pedro Aznar de su último disco, Cantora. Es un tema de compuesto por Víctor Jara que se llama Deja la vida volar. Esperemos que lo disfruten. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primaveras, palomita. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes, paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes, paloma. Una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres. Bueno, después de este tema precioso de Mercedes Sosa, ya estamos en comunicación con nuestra próxima invitada al programa, que es la licenciada Luz Irene Pique, que nos vamos a retomar el tema
el lunes pasado, que eran los levantamientos radicales de la década del 30, los levantamientos irigoyenistas. ¿Cómo estás, Luz? Nos van a acusar de ser unos gorilas recalcitrantes porque nos la pasamos hablando en el programa de hoy de los radicales, pero bueno, es parte de nuestra historia. También, por supuesto. ¿Cómo estás, Luz? ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, escucho. Bueno, un gusto tenerte con nosotros y queríamos retomar, porque la verdad que el lunes pasado no habíamos tenido mucho tiempo de hablar con vos sobre el tema de los levantamientos radicales de la década del 30, una década sumamente interesante de analizar, ¿no? Porque tenemos el golpe, tenemos la década infame, el tema de el voto del fraude electoral, ¿no? ¿Cómo resultaron estos levantamientos? ¿Cómo terminaron? Mira, en realidad terminaron mal Sí. los tres, digamos, los tres alzamientos. En realidad fueron intentos, ¿no es cierto? Ajá. Fueron una serie de intentos que, bueno, habíamos dicho, ¿no es cierto?, la semana pasada que habían sido organizados por este sector irigoyenista, ¿no es cierto?, personalista del radicalismo, con una dirigencia más bien castrense, que bueno, que consideraba que el régimen tanto Uriburu como de Justo era ilegítimo y que por lo tanto un alzamiento armado era una buena forma, digamos, por lo menos de desestabilizar a esos gobiernos en ese contexto. Pero sí, hubieron tres alzamientos, ¿no es cierto? Uno en el 31, que prácticamente no se concretó, solamente Gregorio Pomar llegó a concretarlo en la ciudad de Corrientes, lógicamente fracasó y se exilió en el Paraguay. En el 32 hubo un segundo intento, ese directamente no llegó a concretarse porque durante todo el año, sobre todo Atilio Cataño, y de eso hay un libro que por ahí es medio difícil de conseguir, pero es interesante, que se llama Plan 1932, se intentó organizar de nuevo un alzamiento que iba a estallar supuestamente en diciembre de ese año, pero estaban fabricando unas bombas caseras en la casa de un dirigente radical, que si no me equivoco el de apellido Luzuriaga. La bomba casera estalla, viene la policía y encuentra, por supuesto, escaparon como pudieron y encuentra una serie de documentos con nombres, con un montón de cuestiones que referían al alzamiento, obviamente. Todos presos. Sí, se frustra inmediatamente, Claro. se recrudece la represión y muchos de estos dirigentes tienen que partir al exilio. Muchos van al Uruguay y otros van a Brasil, al sur de Brasil sobre todo, ¿no es cierto?, a lo que es Río Grande do Sul. Y ahí es bastante interesante porque lo que sucede en Brasil es que este grupo de dirigentes, sobre todo Bosch y Pomar, consiguen bastante apoyo junto con otro dirigente de Misiones, que es Lucas Torres, que tenía vínculos muy fuertes con el sur de Brasil, como en general se dan estas zonas de frontera, ¿no es cierto? La gente tiene vínculos familiares, comerciales y políticos con muchas personas de Brasil, y entonces lo que pasó en ese contexto fue que se vincularon con una serie de, ¿cómo se llama?, caudillos, gaullos, ¿no es cierto?, lo que se les llama en el sur de Brasil, y esta gente que históricamente, sobre todo en las décadas anteriores, habían tenido cierta injerencia, ¿no es cierto?, en la política del Río de la Plata, ¿no? Esto ya viene del siglo anterior. Sí, entonces lo que hacen de alguna forma es proporcionarles armas, dinero, alojamiento a toda esta dirigencia radical que estaba en el exilio y que se había sentado en ciudades como Uruguayana o San Borja. Y en San Borja sobre todo fue muy importante la ayuda de la familia Vargas para con Lucas Torres, ¿no es cierto?, que comandó una de las columnas. Entonces esta dirigencia lo que hace es, con estos recursos, se mantiene durante un tiempo, y lo que hace en 1933, si no me equivoco en diciembre también, sí, fue juntar una serie de hombres, y lo que hacen es organizar dos columnas, una que iba a invadir Paso de los Libres desde Uruguayana y otra que iba a invadir desde San Borja, lo que es Santo Tomé. ¿Qué sucede? La columna de Bosch, que era la que iba a invadir Paso de los Libres, ingresa, pero los estaban esperando. Los repelen a los tiros, y lo que... ¿Hola? Hola, Sí, sí, sí. te escuchamos Perdón, atentamente. lo que pasa es que hay una tormenta acá y no sé muy bien si hay señal o no, ¿viste? No, sí. No,
lo que hacen es ingresan a la ciudad, los están esperando, los repelen a los tiros, hacen una especie de cacería, y según Jauretche, de esta cacería fallecieron, o sea, fueron asesinadas 50 personas que fueron enterradas en una fosa común en una localidad cercana que se llama Bonpland, ¿no es cierto? Mirá vos, de los Libres. Un hecho prácticamente muy poco conocido, ¿no? Muy poco conocido, en ese caso, digamos, que fue terrible realmente. Habrá sido una columna de no más de 100 personas. Y la segunda columna, la que iba a ir de San Borja a Santo Tomé, esa es exitosa. Llegan y en realidad hay una serie de combates, le provocan más bajas a la defensa del pueblo de las que ellos sufren, y ellos llegan a tomar la ciudad y la llegan a mantener, si no me equivoco, durante un par de días. Logran controlar esa plaza, pero al no tener respuesta de las otras columnas, supuestamente también en Capital Federal iban a haber una serie de alzamientos que obviamente no se concretaron en lo más mínimo. Y abandonan Santo Tomé y vuelven a partir al exilio, ¿no es cierto? Entonces resultan, digamos, en fracaso los 3 intentos. El último, digamos, fue el más grave, digamos, porque tuvo muchísimas muertes, digamos, y en realidad todo lo que es los alzamientos radicales son poco conocidos por una cuestión de que en realidad no se le presta mucha atención, y hay varias causas. Una puede ser justamente el fracaso, no solamente militar, sino también político. Claro. Pero suele pasar, ¿no es cierto?, que cuando una determinada empresa fracasa, la mayoría de la dirigencia y demás parte, digamos, de alguna forma al ostracismo. Al haber sido una organización clandestina, dificulta también el mantenimiento no solo de los testimonios y de la misma memoria que se pueda generar sobre eso, sino de los mismos documentos y de los mismos rastros que puedan quedar, ¿no es cierto? Porque generalmente se tiende a destruir todo eso porque es prueba para que te metan preso. Y que, digamos, mientras se producían estas conspiraciones, que poco estaban en la línea de lo que había hecho Irigoyen cuando era joven, ¿no? Que, exactamente, sí. Siempre intentaba aliarse con algún sector del ejército para tratar de provocar un alzamiento. Así es. Lo intentó varias veces Irigoyen. Mientras tanto, el Partido Radical en general, ¿en qué estaba? Porque esto parece manejarse en forma muy aislada respecto del partido. Del partido. En ese caso, en realidad, sí, habían posturas divididas, ¿no es cierto?, como suele suceder. Habíamos dicho que una de las estrategias era la abstención revolucionaria, ¿no es cierto?, esta idea de no dar legitimidad al gobierno, no participando de las elecciones. Y por supuesto había otra línea que sostenía que había que participar y de alguna forma colaborar con el gobierno de Justo, que es la que posteriormente va a triunfar. Recordemos que en 1933, algunos meses antes de este último alzamiento, Irigoyen había muerto ya. Entonces una vez cuando Irigoyen muere, un poco esta línea pierde fuerza. Obviamente esta no era la única línea abstencionista, no es que todos los que estaban en la línea abstencionista planteaban el alzamiento armado, digamos. Habían distintas líneas, había una serie de debate interno. De hecho, este alzamiento, el de diciembre de 1933, que provoca las invasiones, se realiza en simultáneo con una convención radical que se iba a hacer en Santa Fe. Ahora, lo que es interesante por ahí destacar es que, porque estábamos hablando recién de las causas del fracaso de estos alzamientos, y hay una tesis que es, digamos, una hipótesis que es muy fuerte y que me parece que es la más importante, y que tiene que ver un poco con la situación que atravesaba todo el radicalismo en ese momento, que tiene que ver con la vigilancia política, ¿no es cierto?, con distintas técnicas que se empiezan a perfilar en ese entonces, que tienen que ver con el espionaje, con la infiltración, con instigación, inclusive prácticas de instigación, que son en ese entonces empieza a configurar tanto con la prefectura naval, con algunos agentes del ejército, inclusive con la oficina de correos y telégrafos y la policía, sobre todo la policía de la capital federal, que no es todavía la policía federal, pero es la policía de la capital federal, que empieza a tener ciertas prácticas que configuran lo que van a ser después los servicios de inteligencia. Bueno, la policía de la capital federal se dedicaba a la tortura. Claro, ahí se estrenó La Picana de la mano del hijo de Leopoldo Lugones, ¿no?
Exactamente, por estos años, ¿no es cierto? Y Sí. uno de los blancos eran justamente estos radicales, ¿no es cierto? Los radicales irigoyenistas, los anarquistas, los Exactamente. comunistas, los socialistas que no estaban en la concordancia y en ninguna de esas traiciones, Sí. todos esos iban a parar a la mesa de tortura cuando los agarraban. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Exactamente. Bueno, Luz, se nos fue de nuevo el programa, la verdad No, que... no, muy bien. Muy radical el programa de hoy, no sé qué pasó, pero bueno. No, son los tiempos que corren. Pero la Claro, verdad que claro. estamos contentos porque pudiste cerrar el tema, que era lo que nos interesaba a nosotros, que bueno, habíamos empezado a hablar el lunes pasado y ahora lo pudimos redondear y lo pudimos cerrar maravillosamente con tu aporte, ¿no? Sí, nos llegó una invitación acá de la jefatura de gabinete que dice que nos invitan al próximo retiro espiritual si seguimos por este camino. Viste, mirá qué bien. ¿Viste? Y eso es lo único que nos falta, ir al retiro espiritual. Bueno, Luz, muchas gracias. Muy, Gracias. Cuando quieran, un placer. Buenísimo, Luz, te vamos a estar llamando para otros programas y muchas gracias por tu participación y nos tenemos que despedir porque ya nos fue el programa. Gracias a todos. Recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan.